Representante de la Cámara, Andrés Forero, buenos días, ¿cómo está? Gustavo, muy buenos días, un saludo para ti, para la mesa y para toda la audiencia. Espéreme, Andrés Forero es que se llama usted, ¿cierto? Sí, estoy mirando aquí la lista sí, de los enfermos, Aida, Lidio, Didier, Edgar, Carlos Julio, no está Andrés, no. ¿Está trabajando en el Congreso estos días? Pues, Gustavo, la verdad es que no nos citaron, a diferencia de lo que ocurrió con el Senado. Pues esa es una decisión que toma el presidente de la corporación y no fuimos citados, pero pues igual estamos, pues yo estoy aquí en Bogotá atendiendo reuniones, atendiendo agenda, pero no fuimos citados para sesionar en la Cámara de Representantes. Correcto, si nos citan no se sesiona, pero se trabaja en lo que toca, aquí en Bogotá. Doctor Forero, ¿qué va a pasar con la reforma a la salud? Los cambios que se hicieron, ¿son de fondo, son cosméticos? ¿Qué son? Pues Gustavo, yo siento que son cambios cosméticos y uno de los compromisos que había asumido el senador Díaz, por lo menos en una entrevista que dio a un medio de comunicación radial y en entrevistas en otros medios impresos, pues él decía que uno de los cambios fundamentales es que él iba a cambiar el tiempo de transición de la aplicación del nuevo modelo. En el proyecto del gobierno ese tiempo es de 2 años. Él decía que iban a ser por lo menos 5 años los que él iba a proponer en su texto de ponencia alternativa. Sin embargo, revisando el articulado, pues uno se da cuenta que eso no sucedió y que él básicamente mantiene el mismo tiempo. Él decía, estas son palabras de él, que era irresponsable pensar que en 2 años iba a poder adelantar esa transición, porque hay que pensar que los centros de atención primaria en salud, el Ministerio de Salud y Protección Social, las secretarías departamentales y municipales supuestamente van a ser capaces de construir, esto es un poco la crítica que hemos hecho y que hacía también el senador Díaz, y no iban a ser capaces de construir en solo 2 años las capacidades técnicas y administrativas que habían construido la CPS a lo largo de 30 años. Entonces, esa que era una de las modificaciones que uno esperaba de parte de la ponencia, finalmente no se terminó dando. Después hace algunas modificaciones cosméticas en algunos artículos. Hay uno, por ejemplo, que fue muy cuestionado en la discusión en la Cámara de Representantes, donde pues básicamente el texto decía que una vez que una clínica o hospital presentara las facturas a la ADRES, después de haber prestado una atención, en máximo 30 días le tenían que pagar el 85% del total de la factura. Ahí se generó un debate a propósito si iba a haber o no auditorías. El gobierno salió a decir que supuestamente esas auditorías finalmente las iba a terminar haciendo la gestora de salud y vida que quedara, y ahora el senador Díaz plantea que sean 100% lo que se pague a los 45 días, siempre y cuando se hayan hecho auditorías previas. Entonces, esa también es otra pequeña modificación, pero en la práctica realmente uno ve que sigue teniendo el mismo espíritu, se siguen despedazando en cierta manera las hoy responsabilidades de la CPS y se les asignan a los centros de atención primaria en salud, a los departamentos, a los municipios, a la ADRES y al Ministerio de Salud y Protección Social. Y cuando uno ve que se reparten todas esas funciones y se sobreponen unas sobre otras, pues uno siente que se diluye la responsabilidad. Todavía no hay claridad de quién se va a presentar, por ejemplo, una tutela. La verdad es que sigue siendo el centro de atención primaria en salud el que en cierta manera va a tener que guiar a el paciente por todo el sistema. Hoy tiene que ser la EPS y pues yo siento que un centro de atención primaria en salud no va a tener esa capacidad. Va a ser el centro de atención primaria en salud el que supuestamente va a tener que autorizar las licencias y las incapacidades, y entonces son un montón de cosas que uno ve que siguen manteniendo pues las preocupaciones, o mejor dicho, siguen que uno siga manteniendo las preocupaciones que se tenía sobre el texto. Yo siento que no es un texto que realmente modifique de fondo el proyecto del gobierno, y siento que los números no acompañarían a estos proyectos. ¿Por qué? A estas ponencias positivas, porque lo decía bien Diego, son 8 senadores los que ya firmaron el archivo del proyecto y una más que dijo que votaría también la ponencia de archivo, es decir, serían 9 de 14 senadores. Representante, sí, como usted lo dice, el senador Fabián Díaz había firmado aquí también para 6 AM que su ponencia era distinta, que su ponencia inclusive venía siendo trabajada desde mucho antes de que se conociera ese voto negativo que usted menciona. Pero hoy aparece esta ponencia con unos cambios sutiles, como usted hace mención. ¿Usted cree que hubo acercamiento del pacto histórico al senador Fabián Díaz para que cambiara la ponencia que tenía primero? Yo no me atrevo a decir eso. Yo lo que sí sé es que siempre ha habido cierta cercanía ideológica del senador Fabián Díaz con el pacto histórico y con el gobierno en la discusión de la reforma pensional
Fabián Díaz fue determinante para que el gobierno la sacara de la Comisión Séptima prácticamente sin modificaciones, pero él había dicho que en el caso de la reforma a la salud, pues sí iba a tener pues grandes diferencias, y lo cierto es que eso no se ha notado. Sobre todo, para mí, el tema que muestra que al final Fabián Díaz terminó, no sé si cediendo a las pretensiones del gobierno o qué es lo que haya sido, pero sencillamente no fue fiel a lo que él había dicho, es el tema del tiempo de transición. Él decía que un tiempo de transición de solamente 2 años era irresponsable, y lamentablemente dejó ese mismo tiempo en la propuesta alternativa que él está planteando. Bueno, yo lo que le planteo no tiene que ver con la Cámara de Representantes concretamente, ni con usted, pero simplemente para ilustración de los oyentes de Caracol Radio. Es que de algunos parlamentarios que han tomado, incluso de los que tomaron la decisión de votar negativamente, se ha dicho que las EPS o las farmacéuticas les han contribuido a su campaña y que eso los dejaría inhabilitados para su posición en el Congreso de la República. ¿Usted qué opina de eso? Pues Gustavo, de hecho eso fue un ejercicio de recusación que hicieron contra algunos congresistas de mi partido y de otros partidos, y pues en el caso de los congresistas de mi partido, lo que he visto que ha aparecido en los medios de comunicación es que le donaron al partido y no le donaron directamente a ellos. Sin embargo, y esto lo decía uno de los senadores en el marco de la discusión de la reforma pensional, que no se alcanzó a discutir, sino que estaba en ese momento pues haciendo constancias, y creo que era el senador Pinto, él un poco aludía a lo que está planteado en la ley quinta como el posible conflicto de interés, y pues lo mismo que está en eso, es un numeral que es el numeral que no me acuerdo bien en este momento de cuál es el artículo, que plantea que el conflicto de interés, incluso si hubiera, porque pues el gobierno tiene que entender que es un proyecto de carácter general, y así lo ha planteado el gobierno, como por ejemplo también lo es la reforma laboral. Y por ejemplo sabemos que el gobierno, o no el gobierno, el partido del gobierno, que es uno de ellos, Colombia Humana, recibió 500 millones de pesos de parte de un sindicato. Entonces, con esa lógica que ha tratado de plantear el gobierno, pues prácticamente ese partido no podría participar en la reforma laboral, que tiene pues unos beneficios claros a favor de los sindicatos. Pero digo que hay una consideración que se tiene que tener, y es que este es un proyecto de carácter general, que afecta a todos los colombianos, y que realmente ahí pues no habría un beneficio directo que esté buscando, por ejemplo, alguna de esas personas que financió. Y me refería a ese numeral de la ley quinta, porque la ley quinta dice que incluso en un caso donde hubiera un interés particular, general y directo, que yo no lo veo acá, pero suponiendo que lo fuera, el congresista puede votar porque se mantenga el status quo. Es decir, no estaría buscando un beneficio adicional, no estaría tratando de cambiar las circunstancias a favor, sino que básicamente está planteando que se mantenga el status quo. Algo que, por ejemplo, no estaría ocurriendo con el proyecto de reforma laboral y los partidos que recibieron financiación de parte de los sindicatos. Pero yo personalmente creo que Colombia Humana sí puede participar, a pesar de haber recibido financiación de los sindicatos, en el proyecto de ley de la reforma laboral, porque es un proyecto de carácter general. Representante, esta ponencia alternativa que presentó el senador Fabián Díaz se ha visto como la posibilidad de un salvavidas a la reforma del gobierno del presidente Petro. ¿Usted cree que con este texto hay posibilidad de que algunos de los congresistas que firmaron la de archivo se muevan a esta alternativa? ¿Usted cree que esto va a poder generar un consenso? Yo creo que antes de que presentara el texto de reforma, posiblemente sí podía ser un salvavidas para el proyecto del gobierno, porque pues si había modificaciones sustantivas, en cierta manera recogía las preocupaciones que habían manifestado los otros congresistas, en cierta manera si recogía las líneas rojas que habían trazado el Partido Liberal, el Partido de la U, el Partido Conservador, pues uno hubiera creído que quizá se hubiera convertido en un salvavidas, pero como a mi juicio es un proyecto tan parecido, es un proyecto que solamente implica cambios cosméticos, realmente creo que pues es básicamente lo mismo, y que ese salvavidas se convirtió en un salvavidas de plomo. Yo no veo por qué razón ninguno de los 8 senadores que ya plasmaron su firma en una ponencia de archivo con esta alternativa podrían cambiar su decisión, y creo que lo mismo ocurre con la otra senadora, la senadora del Partido Mira, que a pesar de que no firmó la ponencia de archivo, dijo que la acompañaría. Siento yo que no hubo modificaciones de fondo. El gobierno, si es que tuvo incidencia en lo que hizo Fabián Díaz, básicamente logró que fuera una versión muy ligeramente modificada de la ponencia que presentó el Pacto Histórico y el Partido Comunes, y siento yo que si son
son coherentes los senadores que plasmaron esa firma de archivo, debería hundirse el proyecto y ojalá que el gobierno ante eso decida convocar una gran mesa nacional de salud para que entre todos, en un articulado muy sencillo y bastante corto, podamos hacer los ajustes que el sistema de salud de Colombia necesita. Representante, paralelamente tenemos un sector de la salud crítico, una OPC deficitaria, asfixia de las EPS. ¿Qué tan cerca estamos, como usted lo viene señalando, que se desate una gran crisis sanitaria? Pues la verdad, yo creo que nos terminó dando incluso la razón un aliado del gobierno a propósito del tema de desfinanciamiento. Nosotros hemos venido diciendo no solamente que el gobierno estaba retrasando los pagos de los presupuestos máximos, al punto que tuvo que salir la Corte Constitucional a exigirle al gobierno que hiciera esos pagos atrasados, que estaban atrasados en lo corriente, pero además en los ajustes que debían hacer de años anteriores, sino que además tenemos, y decía que hay un aliado del gobierno que nos está dando la razón, y es el presidente de la nueva EPS, Aldo Cadena, que hace unas semanas salió a decir que la nueva EPS, que era como la gran esperanza del gobierno para concentrar prácticamente a todos los afiliados del país, pues había tenido pérdidas de 400.000 millones de pesos el año pasado y que de hecho estaban investigando si esas pérdidas no eran mayores. Y básicamente le decía al ministro lo que nosotros les hemos dicho a los integrantes del gobierno durante todos estos meses, y es la insuficiencia de los recursos de la unidad de pago por capitación UPC. Él decía que ojalá la pudieran recalcular, porque tal y como están las cosas, pues ese número en rojo que tuvo la nueva PS, en lugar de reducirse, tristemente va a seguir aumentando, y eso es lo que nosotros sentimos que está pasando. Hemos visto el problema de escasez o desabastecimiento de medicamentos. Obviamente eso no es responsabilidad exclusivamente del gobierno, pero el hecho de que haya demorado 1 año y 7 meses prácticamente en nombrar director de la INVIMA obviamente no ayudó y agudizó el problema. Entonces, yo creo que si el gobierno no se pone las pilas, si el gobierno sigue insistiendo en concentrarse casi exclusivamente en el tema de la reforma y desentiende sus obligaciones, esa crisis sanitaria está a la vuelta de la esquina. Ojalá que ellos entiendan que su principal responsabilidad es gestionar el sistema de salud actual y no seguir intentando a las malas sacar una reforma que no fue capaz de lograr legitimidad entre médicos, entre académicos y sobre todo entre pacientes. A ver, Espinosa, usted tiene una última inquietud para el doctor Forero, pero de otro tema. Sí, es que el doctor Forero, yo sé que no es el responsable de esto, pero pues hace parte de la Cámara de Representantes. Entiendo, representante Forero, que en estos días se está concretando una remodelación de enseres y de otros asuntos en la Cámara, y que, entre otras cosas, el contrato, que me parece que se contrató de forma directa, tiene un valor como de unos 20.000 millones de pesos, incluye sillas para los representantes de 7 millones de pesos y otros valores que parecen francamente escandalosos. ¿Sabe algo de este proceso y si hay alguna manera por lo menos de revisarlo? Pues Jorge, la verdad, yo sí vi que en algunos medios de comunicación salió ese proceso, y fue escándalo la semana pasada. Yo debo decir que todos los representantes se nos ha hecho la solicitud de que vaciemos de que saquemos todos nuestros libros, los artículos que tengamos en las oficinas, porque iban a ser objeto de remodelación. Es decir, en este momento están siendo objeto de remodelación. A mí me solicitaron que saliera de la oficina con mi equipo durante 3 semanas para que se adelantara esa remodelación, pero pues obviamente en el momento en que se hizo eso yo no conocía el alcance del contrato ni la manera en que se había adelantado, y obviamente pues las autoridades, mejor dicho, los encargados de eso en la Cámara de Representantes pues tienen que darle la cara al país y explicar qué fue lo que sucedió. Doctor Forero, muchas gracias. Seguimos pendientes de la salud. Muy amable. Muchas gracias. Un saludo para todos.